De acuerdo, vamos a comenzar. Bueno, como había adelantado por el grupo de clases de apoyo, el tema que vamos a ver hoy vamos a repasar un poco acerca de lo que son los principios variacionales. No solo vamos a derivar las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange a partir de la acción, y las acciones de Hamilton igual se pueden derivar, incluso la segunda ley de Newton. Vamos a hacer un repaso de esas tres cosas un poco más rápido de lo que lo hicimos la anterior ocasión, para ver si es que hay alguna duda o algo de esa naturaleza. Vamos a intentar responderlo y enseguida vamos a ver algunas aplicaciones de principios variacionales a problemas históricos de la física y de la matemática. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces. Déjenme poner aquí una especie de título. Principios variacionales. De nuevo, principios variacionales. Vamos a ir mucho más rápido que la clase anterior, es solamente para hacer un repaso. Entonces teníamos la acción S, que era un funcional. Los funcionales dependen de una o de más funciones. En este caso tenemos n funciones, son las coordenadas generalizadas y como ellas dependen del tiempo, son n funciones. Y el funcional de acción se define como una integral en un intervalo de tiempo t1 a t2 de t de una cierta función que se llama la función lagrangiana. Y aquí es donde ponemos, bueno, la lagrangiana depende de las coordenadas, de las velocidades y posiblemente del tiempo, ¿de acuerdo? Posiblemente del tiempo, aunque por hoy vamos a suponer solamente esta dependencia, ¿sí? Vamos a suponer solamente esta dependencia, ¿de acuerdo? Entonces, mm, la idea aquí para hallar las ecuaciones del movimiento es variar la acción. Y esa variación es una operación bastante intuitiva, es casi como una derivada. Entonces vamos a hacerla y si tienen alguna duda respecto de cómo se está operando, me dicen nomás. Entonces tenemos la variación de la acción. La variación de la acción es igual eh, a lo siguiente. Vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a variar esta integral. Ujú, sin el tiempo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, la variación ingresa en la integral y ataca solamente aquello que dependa de Q y de Q punto. Ahí está, de Q y de Q punto. Entonces vamos a tener otra vez la integral de T y la variación de la lagrangiana. QI, Q punto I. ¿De acuerdo? Entonces acá es donde se ve realmente cuál es el sentido operacional de esa variación. Y como les decía, es como sacar una derivada total de una función de varias variables. Les voy a mostrar cómo sería ese resultado. Entonces, como tenemos nq's y nq punto, vamos a tener la derivada parcial de L respecto de Q de QI por la variación de QI, más la derivada parcial de L respecto de Q punto I por la variación de Q punto I. ¿De acuerdo? La idea detrás de estas variaciones es la siguiente, es que tenemos, por ejemplo, ¿m? Supongamos que este es eh, a ver, vamos a poner en el eje Y a una QI, alguna de las QI y a T, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos haciendo todo en un intervalo de T1 a T2, digamos esto es T1, por acá es T2, eh, aquí van a haber varios caminos posibles y uno en particular es el que se llama el camino físico. ¿Qué tal? Supongamos que tenga esta forma. Este es el camino real, también se les llama
el camino, en inglés sería actual path, que es como el camino real, básicamente, el camino que sucede en la realidad, pero digamos que entre muchas comillas, virtualmente o posiblemente habrían varios otros caminos que unen esos 2 puntos, ¿mm? Este, por ejemplo, este. Entonces, al camino verde le estamos llamando QI, como función del tiempo, es una función del tiempo. Y a todos los demás caminos, por ejemplo, a este otro camino le vamos a llamar QI más delta QI. Es un camino variado, esa es la variación de Q. Y obviamente, el espacio que existe, por ejemplo, en este punto, entre, entre el camino variado y el camino sin variar, es delta Q, ¿de acuerdo? Entonces es eso lo que estamos haciendo. Y fíjense, por favor, que en el punto inicial, la variación delta Q es cero, ¿de acuerdo? La variación delta Q es cero. En el punto final, la variación delta Q no es cero, es diferente de cero. Bueno, sí es cero, perdón. Está bien. Ahora, hay otro paso importante acá. eh, ¿Qué es la variación de Q punto? Porque aquí tenemos la variación de Q. La variación de Q punto se puede obtener de la siguiente manera. Lo voy a escribir simplemente y si quedan dudas de por qué esto es así, lo vamos a ver luego. Tal vez no sea necesario, pero por favor, chicos, si a alguno le queda duda, me dice. Aquí lo que está pasando es que la delta está conmutando con esta derivada. ¿M? Teníamos la variación de la derivada es igual a la derivada de la variación. Eh, Se puede hacer la demostración de esta pequeñísima fórmula, pero tal vez es obvio. Si no lo es, si alguno no lo ve, dígame por favor y vamos a intentar aclarar. Entonces tenemos la variación de la acción es igual, otra vez a la integral de t1, t2, de t, derivada parcial. Ajá, este era el primer término y el segundo término era la derivada parcial de q punto, por la derivada temporal de delta q. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Eh, Creo que los que están en la clase de hoy no estuvieron en la clase anterior. Entonces es oportuno darles la oportunidad, valga la redundancia. Tenemos esta integral. ¿Qué podemos hacer a continuación? ¿Qué paso a continuación sería interesante de hacer? Recuerden, por favor, lo siguiente. Tenemos el funcional de acción y el principio de Hamilton versa o dice que la variación de la acción va a ser igual a cero cuando la lagrangiana es evaluada en el camino físico, en el camino verde. Entonces nosotros acá estamos imponiendo que esta integral, que todo esto sea igual a cero. La variación de la acción debe ser igual a cero en el camino físico. Dicho de otra manera, el principio de Hamilton dice que el movimiento de un sistema físico se va a dar de tal manera que la variación de la acción sea igual a cero, es decir, que la acción sea un extremo, ya sea un máximo o un mínimo. Entonces ese es el principio de Hamilton. Estamos imponiendo nosotros acá que esta integral debe ser igual a cero. Por lo tanto, otra vez la pregunta, ¿qué paso sería conveniente de hacer? Les doy otra pista también. Aquí tenemos a delta Q, pero delta Q es arbitraria en realidad. Nosotros estamos variando el camino arbitrariamente,
Lo único que estamos suponiendo es que delta Q es mucho menor que uno, pero es una variación arbitraria, completamente arbitraria. Entonces, otra vez la pregunta ya una tercera vez, ¿qué paso podríamos hacer para hallar algo interesante? ¿No? Imaginémonos que somos Lagrange o que somos Hamilton, ¿no? Hace 2 siglos y estamos con esto frente a nosotros. ¿Qué podríamos hacer? Ahí la pregunta. ¿Alguna idea? Sin miedo a equivocarse, chicos. Estamos acá para aprender. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, tal vez? ¿O hacemos como en el colegio y no avanzamos hasta que alguien diga algo? Mentira, no, no soy de esos. Si no está muy claro qué es lo que podemos hacer, eh, voy a escribir una fórmula en la pizarra y quisiera que alguno me diga cuál es el nombre de esa fórmula. Creo que era así. Así era. ¿Alguien sabe el nombre de esta fórmula? La integral por partes. Es, es la integral. Es la fórmula de la integración por partes. Entonces, podemos hacer eso y de hecho ese es el paso que debemos hacer. ¿Cómo así? ¿Dónde? En el primer término no, en el segundo sí. Esa fórmula que yo escribí de la integral por partes es probablemente la que ustedes conocieron en cálculo uno, pero la misma fórmula se puede escribir de la siguiente manera. Déjenme escribirla. Así me gusta más a mí. Y si ponemos límites de integración, digamos, como los tenemos nosotros en nuestro caso, simplemente hay que evaluar todo en los límites de integración. De acuerdo, esta es la fórmula de la integración por partes. Fíjense, por favor, la naturaleza de esta fórmula. Tenemos la integral de un producto de funciones A y una función de ellas, que están en el producto, es una derivada total. Bueno, es una derivada. Y lo que hace la fórmula de integración por partes es sacar este término, que es un término que está evaluado en los bordes, y poner un signo menos y esta derivada de aquí la manda al otro término. La derivada cambia de lugar, ¿no? Es lo que hace la integración por partes. ¿De dónde viene esta fórmula? Bueno, ¿qué tal si tuviéramos la derivada total? Bueno, la derivada, no es la derivada, es la derivada de un producto de funciones, eso es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, fíjense que aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Entonces, si lo despejamos, el otro pasa con el signo cambiado, ¿no? Ay, era sin derivar ahí. Voy a abrir este paréntesis. Ahí está, y el otro pasa con ese signo cambiado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, vamos a integrar, ¿no? Vamos a integrar de T1 a T2 de X
Aquí si integramos, perdón, de T1 a T2, Tx, y aquí lo propio. ¿Mm? Déjeme mover un poco esto. Ya, de T1 a T2, de X. Bueno, entonces fíjense que aquí tenemos ya esto, ¿no? Tenemos aquí esto. Entonces, ¿cómo es que esto de aquí, este término de aquí, se convierte en este? Bueno, hay algo que yo tuve que haber aprendido en cálculo uno es que la integral de la derivada es lo de adentro, ¿de acuerdo? Es decir, es como que la derivada esta se anula con la integral, entre comillas, y obtengo esto de aquí adentro, pero evaluado en los límites de integración. De ahí proviene esa fórmula. Y es tal vez la fórmula más importante de las matemáticas que se usa en física, la integración por partes. Ya lo tenemos entonces. Fíjense que aquí está como pidiéndonos que hagamos una integración por partes, porque tenemos algo sin derivar y tenemos una función que está siendo derivada. Por lo tanto, haciendo integración por partes, esto de aquí va a venir aquí, la derivada va a venir aquí y voy a tener un término de frontera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar por acá. Perdón. Esto que lo teníamos lo voy a copiar aquí. Vamos a hacer el paso de la integración por partes. Entonces tengo de T1 a T2, de T. ¿Y por qué puedo hacerlo así? Bueno, la integral esta se distribuye, ¿no? En una suma. Entonces por eso puedo hacerlo en este solo término. Ujú. Y aquí me va a salir un menos por la integración por partes. La derivada ahora ataca al otro factor y este otro factor me queda libre acá. Pero no es gratis porque tengo que añadir un término de frontera aquí. Ese es el término de frontera y este término de frontera debe ser evaluado entre T1 y T2. ¿Pero qué estamos suponiendo nosotros? Que delta Q es igual a cero en los extremos. Y aquí tengo que evaluar delta Q en los extremos. Por lo tanto, este término es cero. ¿De acuerdo? Este término sería cero. Entonces, medio que ya está, ¿no? Ya lo estamos arreglando. Vamos a hacer un paso más y aquí viene la magia. Bueno, la magia ya sucedió. Vamos a factorizar. Aquí vamos a factorizar delta QI. Ahora fijémonos en lo siguiente. Aquí tenemos una función multiplicada por otra. Y la idea es que nosotros estamos imponiendo que todo esto debe ser igual a cero. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Recordemos que estas funciones, las de delta Q, si bien son pequeñas, estamos suponiendo que son arbitrarias. Entonces, la única manera en que esta integral sea cero, dado que estas funciones son arbitrarias, son lo que sea, son lo que yo quiera, la única manera es que el integrando, bueno, el otro factor, este de aquí, debe ser igual a cero. La conclusión es esta entonces. Ahí está. Y estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las hemos obtenido a partir de un principio variacional.
Las hemos obtenido a partir de un principio variacional. Y eso está muy lindo porque es una forma un poco más fuerte. El escribir la acción es una forma mucho más fuerte de describir a la dinámica, porque simplemente aplicando el principio variacional de Hamilton, es decir, que la variación de S tenga que ser igual a cero en el camino físico, lo que nos devuelve este análisis es que sí, el funcional S va a ser un extremo siempre y cuando el camino que hayamos escogido satisfaga las ecuaciones de Euler-Lagrange. Nosotros sabemos que estas ecuaciones son equivalentes a, por ejemplo, la segunda ley de Newton. ¿Mm? Eso no es muy difícil de ver. Les muestro muy rápidamente cómo es que eso se logra ver. Eh, tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Las que acabamos de obtener. Y noten, por favor, que tenemos este superíndice I, denota el hecho de que tenemos, a ver, aquí lo vamos a escribir, I pertenece al conjunto de los números naturales, al subconjunto del 1 al 2, así, bla, 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 hasta n. Tenemos n i's, y esta n depende de varias cosas. Pero ¿qué tal si nosotros agarramos el caso en que n es igual a 1? Es decir, vamos a tener una sola q, y a esa q le llamamos x. Por otro lado, la lagrangiana, toda la vida, bueno, al menos en la mayoría de los casos, es la energía cinética menos la energía potencial. ¿Y qué tal si escribimos la lagrangiana de esta manera? Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos la energía potencial, que en general la vamos a poner así como una función v de x. ¿De acuerdo? Entonces, apliquemos la ecuación de Euler-Lagrange a esta lagrangiana de aquí. Si la adaptamos a nuestro caso en que tenemos una sola q y esa q es igual a x, esa ecuación se escribe de esta manera. Entonces hay que hacer estas derivadas. La derivada parcial de L respecto de x, a ver, hay que ver la lagrangiana y hay que detectar dónde está x, no x punto, sino x, porque como ven en la ecuación, es como si estuviésemos tratando a x como una otra variable aparte de x punto. Entonces, si vemos dónde podemos sacar la derivada de L respecto de x, es solamente de este término. Y aquí lo vamos a anotar. La derivada de L respecto de x es igual a menos la derivada de v respecto de x, que eso podemos anotarlo como b', x, ¿no? Es la derivada. Entonces, ese primer término es menos esto, ¿no? Ahora, la derivada temporal respecto del tiempo de la derivada parcial de L respecto de x punto. ¿Dónde hay x punto? Aquí está x punto. Y esa derivada sería m por x punto. Y todo esto es igual a cero. Entonces, ¿qué tal si desarrollamos un poco más esta derivada? Eso va a ser m x2 puntos, es decir, la segunda derivada respecto del tiempo de x, ¿no? Esto va a ser igual a menos la derivada del potencial. Ah, pero recuerden que para fuerzas conservativas siempre viene asociado un potencial y esto en general le llamamos F. Esa es la fuerza. La masa por la aceleración es igual a la fuerza. Es la segunda ley de Newton. Hemos obtenido a partir de la lagrangiana. Podríamos decir de manera equivalente que tenemos el principio de Hamilton, ¿no? Que dice que
El camino físico va a ser aquel que minimice o maximice la acción, es decir, aquel que sea tal que la variación de la acción alrededor de ese camino sea igual a cero. Entonces, eso nos hizo concluir las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son estas de aquí. Pero eso, a su vez, si lo analizamos para este caso especial, nos dice también que ese camino es aquel que satisface la segunda ley de Newton. Es decir, aquella X que depende del tiempo, tal que masa por la aceleración de esa X como función de t es igual a la fuerza. Ahí está. Ese sería el principio variacional de Hamilton y aplicado para un caso particular y especial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Dado que, bueno, muchachos, solo están tres en la reunión, quisiera consultarles si ustedes ya han tomado la materia o están por tomarla. Así vemos más o menos qué material, cuál es el material que les sirva más a ustedes. Ya cursé la materia. Ah, ya, gracias, Winder. Eh, muy bien. Eh, los demás tal vez ya han cursado la materia o la van a tomar recién. Wilmer, Boris, ¿qué me dice? Yo todavía. Ah, de acuerdo. Gracias, Boris. Wilmer, tal vez ya cursaste o vas a cursar recién. Bueno, tal vez tiene un problema con el audio. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo más equilibrado. Y lo que vamos a ver entonces es un pequeño problema de aplicación de estas cosas, de principios variacionales, para que lo veamos, digamos, en carne y hueso, cómo se puede aplicar esto a la, entre muchas comillas, a la vida real. Entonces déjenme traer un dibujito y vamos a resolver un problema. Perdón, estoy saliendo de un resfriado terrible. Este es el problema. Este es un problema un poco más avanzado. Es un problema de examen y vamos a intentar resolverlo, ¿de acuerdo? Es un problema. La dificultad de este problema yo pienso que es un poco fuerte, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Deme un segundito. De acuerdo. Dice, demostrar que la curva de menor distancia que une dos puntos en una esfera es un círculo máximo. ¿Qué es un círculo máximo? Imaginemos que tenemos una esfera, ¿m? Una esfera, ¿no? El ecuador, por ejemplo, es un círculo máximo. Esta otra línea, que no me acuerdo cómo se llama, perdón mi ignorancia, es otro círculo máximo. Círculos máximos son aquellos que tú puedes ponerlos en la esfera de modo que tengan el radio de la esfera. Porque si te fijas, podríamos poner diferentes círculos, ¿no? En la esfera, pero no necesariamente ellos van a tener el radio máximo. Círculos máximos son aquellos que tienen el mayor radio, es decir, el radio de la esfera. Por lo tanto, el problema nos pide demostrar que la curva de menor distancia que une dos puntos en una esfera es un círculo máximo. Para ello vamos a aplicar un principio variacional. Pero lo que, simplemente como comentario, imagínense que esta esfera que nosotros tenemos acá es la Tierra. Y estás en Bolivia y quieres ir a Rusia, yo sé que, no sé, a algún lugar. Sí, adelante. Meridiano, muchas gracias, Boris.
meridiano, así se llama. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a llegar más rápido de Bolivia a Rusia? ¿Cuál es la distancia cuál es la trayectoria, la curva de menor distancia? Podrías ir, digamos, pretendiendo que vas en línea recta, pero como es una esfera, no va a ser la curva de menor distancia. Más bien va a haber un círculo máximo que va a estar entre esos dos puntos y esa es la trayectoria que escogen los pilotos para gastar la menor cantidad de combustible. Entonces, hagamos la tarea de demostrar que la curva de menor distancia que une dos puntos en una esfera es un círculo máximo. Para ello vamos a aplicar un principio variacional, pero primero debemos escribir cuál es el funcional que nosotros vamos a variar para hallar sus extremos. Recordemos, métodos uno. Tenemos el diferencial de arco en una superficie, digamos, en un mundo de dos dimensiones. Ese diferencial de arco se escribe como la métrica por los diferenciales de coordenadas, ¿no? Tal vez no recuerden esta fórmula. Si no la recuerdan, entonces ignoren esto y simplemente créanme o recuerden que en coordenadas polares, perdón, en coordenadas esféricas, omitiendo el radio o suponiendo que la esfera tiene radio 1, este diferencial de arco se escribiría de esta manera. Si quieres insistir en que el radio no va a ser 1, aquí simplemente tienes que poner el radio, pero por simplicidad lo vamos a hacer así, no perdemos nada de generalidad porque es simplemente un factor. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros estamos queriendo hallar una trayectoria, tenemos que parametrizar esta, esta curva. Es decir, aquella curva eh, podríamos escribirla así como está en la figura, como phi de teta. Es decir, el parámetro va a ser teta y es phi el ángulo que va a ser una función de teta. Por favor, recuerden, ¿no? Que si tenemos un punto cualquiera en la esfera, este punto tiene asociado un ángulo teta y tiene asociado un ángulo phi. Entonces nosotros vamos a parametrizar el ángulo phi en función del ángulo teta. Es decir, podríamos escribir esto de la siguiente manera. Uy, ¿de acuerdo? Básicamente podríamos decir, ¿no? Mal dicho, estamos factorizando de teta. No, no, no. Lo que estamos haciendo es parametrizar la curva a lo largo de teta. Entonces, de phi, si es una función de teta, de phi va a ser igual a la derivada de phi respecto de teta por de teta. Ah, ya. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la longitud de arco diferencial, ¿no? La longitud de arco diferencial, ¿qué pasa si yo saco la raíz cuadrada? Lo que voy a tener es esto. Aquí hubo un medio, ¿de acuerdo? Ay, 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 qué terrible resfriado, che. Ya. Tenemos esto en forma diferencial, esta es la longitud de arco diferencial. Si integramos, vamos a tener a L, ¿no? La distancia integrada, digamos, la distancia total, entre dos ángulos, teta 1 y teta 2, de teta, de todo esto. 1 más el seno al cuadrado de teta, de phi, de teta al cuadrado a la 1 medio. Ahí está. Este va a ser nuestro funcional. Fíjense, por favor, que es como si L jugara el papel de S.
Y todo esto de aquí jugar el papel de la lagrangiana. Fijémonos por un momento en el funcional de acción que nosotros habíamos escrito al inicio. Era este, ¿no? Entonces tiene una forma muy parecida. Aparte, fíjense que aparece, eh, aparece teta y aparece la derivada de teta, de phi respecto de teta. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aplicar una variación. Es decir, nosotros queremos minimizar este funcional, ¿cierto? Entonces lo vamos a traer a la otra página y vamos a atacar. Entonces, la variación de L es igual. Ay, 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 perdón. Ujú. Aquí la variación de todo esto y una cosa, sin pérdida de generalidad, nosotros vamos a suponer que los puntos inicial y final están aquí, en el plano XZ, ¿de acuerdo? En el plano XZ, es decir, aquí vamos a tener que phi de teta 1 es igual a 0 y phi de teta 2 es igual a 0. Por lo tanto, cualquier variación que nosotros tengamos, y fíjense acá cómo estoy poniendo las cosas. Este camino azul, vamos a suponer ese es el camino real y yo de antemano estoy adelantando que es un círculo máximo. Estos caminos negros de acá son las variaciones. Entonces aquí, por ejemplo, esta distancia de aquí, esto es delta phi. Y en los extremos eso tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, sigamos. Hay que hacer la variación de esto, ¿no? Bueno, esa variación, como les había dicho hace rato, es como una derivada. Entonces el un medio baja, aquí aplico las reglas de las derivadas, ¿no? Un medio menos uno es menos un medio. Ahora la variación de lo de adentro. La variación de 1 es obviamente 0. Teta no se varía porque es la variable de integración y se varía phi. Entonces aquí aparece esto de esta manera. El seno de phi al cuadrado por la variación de esto que va a ser por 2 de phi de teta por la variación de phi de teta. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Dime un minuto, por favor. Eh, otra vez, tenemos que observar el hecho de que la derivada y la variación conmutan, de modo que todo este término de aquí, ¿m? Todo este término de aquí, se escribe como la derivada de la variación. Ahora sí, ahí es donde debemos aplicar integración por partes. Vamos a ver. Ah, esta derivada, al hacer integración por partes, va a pasar a derivar, a derivar a todo esto. Lo voy a poner así en brackets verdes. Va a pasar a derivar a todo esto. Y el término de frontera se va a anular. Se va a anular
precisamente por el hecho de que nosotros estamos suponiendo que d phi en los extremos es igual a cero. Por eso, déjenme escribir simplemente ya el término que queda. Si quedan dudas, me dicen nomás. Ahí está. Ese sería el resultado de integrar por partes. Ya cuando se hagan más hábiles en hacer integraciones por partes, lo que van a hacer casi mentalmente es ver, a ver, una función, la que está en brackets verdes, por la derivada de otra. Si yo ya sé de antemano en los extremos todo se anula, o al menos algunas cosas, entonces la derivada simplemente pasa al otro lado con signo cambiado, ¿sí? Eso se hace casi, casi de forma automática luego. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Recordemos, ¿no? Que, a ver, esto de aquí es arbitrario. Por lo tanto, lo de adentro tiene que ser cero. Si, digamos, si me dicen, ah, pero eso es muy de físicos, ¿no? Quiero decir, no es muy riguroso. Si, si quieren ver esto con más rigurosidad, o sea, ¿por qué yo puedo automáticamente decir que eso de adentro es igual a cero? Eh, pueden buscar en internet un teorema, bueno, en realidad es un lema, se llama el lema fundamental del cálculo de variaciones. Ese resultado matemático nos permite hacer esta conclusión con seguridad. Y la demostración igual está ahí, si quieren verlo. Ah, ok. Entonces estamos diciendo que esto de adentro tiene que ser igual a cero, por lo tanto, el resultado, digamos, la ecuación que estamos hallando, es la siguiente. La derivada de teta respecto de teta, ¿no? De, no era así, era a la menos un medio esto, ¿no? Por el seno al cuadrado de teta, por d phi de teta, este es igual a cero. Ay, bueno, ¿y qué podemos concluir de acá también? Fíjense por favor que tenemos la derivada de algo igual a cero, por lo tanto ese algo es una constante, ¿sí? Lo de adentro es una constante. Ese es igual a una constante. ¿Qué le vamos a llamar C? De aquí podemos despejar de phi de teta. Y eso no va a ser más que, ah, a ver, ¿sí? C, la constante C, dividido entre seno al cuadrado de teta por uno más el seno al cuadrado. A ver, un ratito. Ah, sí, sí, no, un rato. Algo está raro. A ver, aquí esto lo vamos a poner así de esta manera. Vamos a tener uno más el seno al cuadrado de teta. Sí, hay que tener más cuidado ahí al hacer el despeje. A ver, podemos elevar todo al cuadrado. ¿Mm? Vamos a tener uno más el seno al cuadrado de teta por
de phi de teta al cuadrado, todo eso por el seno a la cuarta de teta, de phi de teta al cuadrado. Es igual a c al cuadrado, que le vamos a llamar c de nuevo, porque es una constante, ¿no? Porque es una constante. Entonces, bueno, para no perder el tiempo haciendo el despeje, porque hay que hacerlo, claro, es un poco raro. eh, Permítanme simplemente poner el resultado de hacer el despeje, ¿de acuerdo? No estamos perdiendo nada de información que sea, vamos, que sea importante, porque un despeje lo podemos hacer todos. El resultado de hacer el despeje es este. Así va. Y aquí era la menos uno, ¿no? Era la menos uno, la elevado al cuadrado. Bueno, tenemos entonces esto y fíjense que es una ecuación diferencial parcial. Ay, no es parcial. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que podemos resolverla eh, simplemente integrando, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que la integral, pucha, no es nada fácil de hacer, pero no vamos a necesitar resolverla. Déjenme escribir la integral que vamos a hacer. Bueno, que no vamos a hacer, pero vamos a hacer algunas observaciones sobre ella. Ahí está. Bueno, ¿qué podemos observar de esta integral? Primero, fíjense que estoy poniendo teta prima, porque teta es el límite de integración y no quiero confundir las cosas, ¿no? Es una variable muda. La variable de integración siempre es una variable muda. Podrías llamarle lo que quieras. Entonces, ¿qué podríamos rescatar de esta integral, por ejemplo? Aquí vamos a poner las observaciones. En primer lugar, fijémonos que se satisface nuestra condición inicial. Phi evaluada en phi 1, vamos, una integral entre los mismos límites de integración es igual a cero. Entonces, teta en phi 1 es igual a cero. Ahí está, lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos. Luego, ¿qué más podemos decir? Eh, la integral phi evaluada en teta 2 es igual a cero, porque es la condición inicial que nosotros estamos imponiendo sin pérdida de generalidad, les adelanto, ¿no? Y les repito, más bien, sin pérdida de generalidad, porque tenemos la ventaja cuando trabajamos en una esfera de hacer rotaciones, de hacer movimientos de rotación y no perdemos nada. No perdemos nada de generalidad, tenemos esas simetrías. Entonces, ¿qué tal si a alguien, ¿no? Se le hubiese ocurrido, no, yo voy a ser más general, yo voy a poner aquí los puntos, ¿no? Y eso, ni siquiera así, ¿no? ¿Qué tal? Los voy a poner así. Qué loco, ¿no? Este va a ser el círculo máximo que voy a usar yo. Bueno, entonces si lo quisieran usar así, simplemente los ejes pueden rotarse. El eje Z puede venir aquí, el eje X puede venir aquí, de modo que estos dos puntos estén en el plano XZ. Podemos hacer esas cosas en las esferas, eso es lo lindo, lo bello, digamos, es la simetría del problema físico. ¿M? Un nombre más técnico, simetría SO3, ¿no? Del grupo SO3. Ahí está, el grupo SO3, ¿no? Conocido en la física teórica. SO3, si quieren más técnicamente, esto es muy parecido a, bueno, hay otros grupos, ¿no? Hay muchos más grupos. Por ejemplo, el grupo SO2
es algebraicamente equivalente al grupo U1, y así podríamos pasarnos la tarde, bueno, la mañana hablando de grupos, pero la, la simetría de este problema es la simetría que SO3, ¿m? Simetría esférica. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos permite hacer esta conclusión. Por lo tanto, teniendo estas dos cosas, es que vamos a hallar algo impresionante aquí. Tenemos que phi en teta 1 es igual a cero y phi en teta 2 es igual a cero. Por lo tanto, aquí vamos a poner, vamos a evaluar phi en teta 2, pero en la integral ya, ¿no? Tenemos que cero es igual a phi teta 2, esto es igual a teta 1 hasta teta 2, integral de teta, ay, integrando la constante c, el seno al cuadrado de teta por el seno al cuadrado de teta menos c al cuadrado a la 1/2, ¿de acuerdo? Toda esta integral es cero, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, por favor, fíjense, que el integrando, tenemos la constante c que la podemos sacar, ¿no? Y yo lo voy a hacer, la vamos a sacar. El integrando es mayor que cero. Lo vamos a anotar aquí. El integrando es mayor. Uy, 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 perdón, no sé qué estoy haciendo. El integrando es mayor que cero para eh, θ en el siguiente intervalo, 0, pi. O sea, el intervalo donde vive teta, ¿no? En realidad. Entonces, o que lo que es lo mismo decir que teta 1 menos teta 2 es menor o igual que pi. Por lo tanto, por lo tanto, teta vive en el intervalo 0, pi. ¿Esto de dónde viene? Que teta 1 menos teta 2 en valor absoluto sea menor o igual que pi, su resta. De esto, fíjense, aquí tenemos teta 1, ¿cierto? Y teta 2 está acá. Pero ¿qué tal si yo hubiese puesto teta 2 aquí? Ah, su diferencia seguiría siendo menor que cero. Pero ¿qué tal si me voy mucho más abajo? Seguiría siendo diferente de cero hasta que lleguemos, digamos, al diámetro, ¿no? Ahí su diferencia es igual a pi, exactamente. ¿Y qué tal si yo me voy un poquitito más allá? Alguien dirá, ah, ahí ya su diferencia es mayor que pi. No, no lo sería porque yo puedo agarrar el ángulo teta 1 y encontrarlo por el otro lado de la esfera. Y seguiría siendo menor que pi, la diferencia. Esa es la idea. Por eso estamos imponiendo aquello aquí, ¿no? Porque esta afirmación de aquí proviene de esta. Teta 1 menos teta 2 es menor o igual que pi. Y este integrando va a ser mayor que cero siempre para ángulos encontrados en ese intervalo. Hay que tener cuidado con el cero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el cero. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si esta integral de aquí es diferente de cero, pero todo ello es igual a cero, la única conclusión posible es que c es igual a cero. Ahí está. Hemos hallado el valor de c. Pero fíjense que phi de teta es igual a toda la integral multiplicada por c, por lo tanto, phi de teta es igual a cero para todo teta que vive en el intervalo 0, pi. ¿Y qué significa esto?
Bueno, si volvemos al dibujito, fíjense que phi en teta 1 era igual a cero, phi en teta 2 era igual a cero, y lo que acabamos de obtener es que phi de teta para todo teta es igual a cero, entonces permanece aquí, no se mueve de ahí, es decir, no hace ninguna cosa rara, algo así, ¿no? Algo así. Esta es la curva de menor distancia entre dos puntos en una esfera. Es una geodésica, así se llama, ¿no? Así se llama. Muy interesante. ¿M? A los que les interese la relatividad, tal vez, eh, si nosotros viviéramos en un espacio-tiempo de una sola dimensión espacial y una temporal que tenga la topología de una esfera, las geodésicas en ese mundo serían estas líneas. Y las geodésicas son las trayectorias de las partículas que solamente están sometidas al campo gravitacional, que, claro, es la curvatura del espacio-tiempo. ¿M? Éxito sería entonces, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Algo no me quedó muy claro, tal vez. Hemos hallado las geodésicas de una esfera aplicando principios variacionales. ¿Alguien tiene alguna duda? No creo que sea tan bueno explicando. Bueno, está bien, entonces vamos a continuar. Antes de continuar, vamos a darnos un pequeño descanso, ¿sí? Tengan piedad de mí, estoy recuperándome de este resfriado. Descansaremos 5 minutos, ¿de acuerdo? 5 minutos y regresamos a las 11:07. Descansito.
Muy bien. Eh, Vamos a continuar entonces. Lo que tenemos a continuación es un tema muy bonito. Vamos a dar las bases teóricas de este tema. Eh, es uno de los temas más abstractos de la materia. Ay, perdón chicos. Para disculparme el día de hoy, como les digo, estoy sufriendo con los resfriados. A mí no sé qué no sé qué me pasa realmente, que me resfrío y es como que se va a acabar el mundo. Y me resfrío una vez allá, es decir, no me pasa seguido. Pero cuando me pasa, me tumba. Bien, el tema se llama transformaciones canónicas. El tema se llama transformaciones canónicas y tiene motivaciones teóricas solamente, ¿no? Como en todo lo que hemos estado viendo. El primer punto que vamos a tocar en este tema es el punto de los corchetes de Poisson. Los corchetes de Poisson. Vamos a ir con mucha calma aquí. Entonces, vamos a llamar sea H un hamiltoniano, sea H un hamiltoniano, eh, es decir, ¿no? Si quieren más técnicamente, H es una función de un conjunto, de una variedad que le vamos a llamar el espacio de fases, y que toma valores en los reales. Entonces, teniendo este hamiltoniano, eh, ya hemos visto nosotros en clases pasadas que la derivada temporal de h respecto del tiempo es igual a su derivada parcial respecto del tiempo. Esto lo vamos a ver súper rápido. ¿Cómo así? Entonces, la derivada temporal de algo se escribe siempre así, ¿no? Utilizando la regla de la cadena. Y aquí sería Q punto más DH de PI punto. Qué son las Qs? Otra vez las coordenadas generalizadas. Y los Ps, las Ps son los momentos generalizados, también se llama canónicos, momentos conjugados, etcétera. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a aplicar las ecuaciones de Hamilton. Q. Q punto. Recordemos, ecuaciones de Hamilton es igual a dH de P sub I. Ahora, aquí adelanto el menos porque P punto es igual a la parcial de H respecto de Q, con signo negativo. Entonces aquí ponemos nomás esta y aquí para P punto vamos a poner la parcial de H respecto de QI más de H de T. Ahora obviamente esto se cancela con esto y tenemos el resultado. El resultado es de H de T. Nada nuevo, ciertamente, pero vamos a llamar ahora a otra función, o vamos a definir otra función, sea A, una función de Q, una función de P y una función de T, o posiblemente. Es decir, A es una función que toma valores digamos, su dominio es un conjunto que se llama el espacio de fases, y ese espacio de fases está subtendido por las coordenadas y los momentos. Es decir,
Imagínense un espacio multidimensional y a ese espacio póngale estas coordenadas. Ese espacio se llama espacio de fases, Q y P. Si fuera una sola dimensión, digamos, si I valdría 1 solamente, podríamos suponer que el espacio de fases es el plano, Q y P. Este es el espacio de fases gamma. Pero en general es multidimensional y el espacio de fases siempre tiene dimensión par. Siempre tiene dimensión par. ¿Y por qué pongo producto cartesiano con R? Porque depende del tiempo, además. Toma valores en el espacio de fases y toma valores en el tiempo. Y el tiempo está, ¿no? En el. Claro, aquí vienen personas muy locas, ¿no? A veces y dicen, vamos a asumir una topología rara para el tiempo y no va a ser precisamente R, sino R con curvatura unidimensional intrínseca. Bueno, ya. Hay personas que se bloquean con esos temas, pero no, nosotros no vamos a hacer eso ahora. ¿Mm? El doctor Oporto está trabajando en una de esas cosas y es bastante interesante lo que hace. Si quieren saber más del tema, pueden consultarle a él, ¿no? Sí, eso. Vamos a continuar entonces. Y vamos a hallar la derivada temporal de A respecto del tiempo. Eh, Esto va a ser otra vez regla de la cadena, parcial de A por Q punto, parcial de A respecto de Q por Q punto, más parcial de A respecto de P por P punto, más la parcial de A respecto de T por T punto. ¿Pero cuánto es T punto? T punto es la derivada de T respecto de T, pero ese es 1, ¿no? Entonces lo dejo así. Bueno, continuamos entonces y hacemos la observación nuevamente que aquí podemos usar las ecuaciones canónicas de Hamilton. Q punto es igual a dH de P. Y aquí otra vez el menos de dH de Q. Ahí está. Más la parcial de A respecto del tiempo. Entonces es aquí que nosotros vamos a definir esto. Esto de aquí lo vamos a definir como el corchete de Poisson de A con H, de A con H. Si, digamos, tuviéramos un otro par de variables, por ejemplo, u otro par de funciones, A y B, no necesariamente H, el corchete de Poisson entre esas dos funciones del espacio de fases es igual a de A de QI, de B de PI. Y les recuerdo, ¿no? Por si acaso, aquí estamos usando la convención de suma de Einstein. Índices repetidos, uno arriba y el otro abajo, se suman. De A, de PI, de B, de QI. Esa es la definición de los corchetes de Poisson. Noten, por favor, que tenemos las derivadas cruzadas, ¿no? Primero aquí así y aquí se permutan. Por lo tanto, para cualquier función, para cualquier función A del espacio de fases y posiblemente del tiempo, ¿m? Si queremos ser más rigurosos, también podemos poner A que pertenece al conjunto de infinitas derivadas de este espacio, ¿no? Es el conjunto de funciones que tienen infinitas derivadas, infinitamente derivable, de este espacio. Pero lo vamos a dejar así. Vamos a dejar así. Aquí
Y como siempre en física, nunca vamos a suponer que las funciones tienen patologías o que son raras. Siempre tienen derivadas, siempre tienen todo y vivimos contentos. ¿Mm? Entonces, para cualquier función de esta naturaleza, su derivada total respecto del tiempo es igual a su corchete de Poisson con el hamiltoniano más su derivada parcial respecto del tiempo. Y aquí esto es muy importante porque digamos que la función esta no dependiera explícitamente del tiempo, por lo tanto su derivada parcial es igual a cero. Esta sola fórmula, perdón, mi garganta, un segundo, sí, voy a toser. Bueno, mil disculpas, chicos. Esta, esta sola fórmula nos permitiría decir que el hamiltoniano genera traslaciones temporales. Es lo que podemos decir de esta fórmula. Porque tienes una función y hallas el corchete de Poisson de esa función con el hamiltoniano, el resultado es la derivada temporal de la función respecto del tiempo. Entonces decimos que el hamiltoniano genera traslaciones temporales. Y noten por favor que aquí es cualquier función. Aquí es cualquier función. Vamos a hacer la pruebita, ¿ya? Vamos a poner cosas que conocemos nosotros para ver si esto funciona. Ejemplos, ¿no? Ejemplos. ¿Qué tal si ponemos que A es la función QI? A es una función del espacio de fases, en particular es una de las coordenadas. Le vamos a poner otra letra, QK. Entonces, la derivada temporal de QK respecto del tiempo, que nosotros le llamamos Q punto, es igual, tendría que ser igual a esto, al corchete de Poisson de QK con H, y esto es igual a la derivada parcial de QK respecto de QI por la parcial de H respecto de PI menos la derivada parcial de QK respecto de PI por la parcial de H respecto de Q, de QI. Ahora sí, fíjense acá, por favor. La derivada parcial de Q respecto de P es cero, siempre, toda la vida. No importa cuáles sean los valores de Q, perdón, de K y de I, esta derivada siempre va a ser cero. Ahora, pregunta para el público presente. Esta derivada parcial de aquí, ¿a qué es igual? Esta de aquí. ¿Quién me puede decir la respuesta? Pista, desempolvar métodos 1. Hola, delta de Kronecker. Gracias, Denis. Es precisamente eso. Es la delta de Kronecker. ¿Cómo así? ¿Por qué es la delta de Kronecker? Bueno, a ver, vamos a ponerlo así. Esta es igual a la delta de Kronecker. Recordemos que la delta de Kronecker se define como cero cuando i es diferente de k y es igual a 1 cuando i es igual a k. Aquí lo que está variando, lo que está corriendo es i, ¿no? Aquí estamos sumando, estamos sumando. Entonces, el único término que va a sobrevivir es aquel en el que i es igual a k. Porque, a ver, digamos que fuesen las variables x, y y z. La parcial de x respecto de y es cero, la parcial de x respecto de z es igual a cero, la parcial de x respecto de x, ese es igual a 1. Por lo tanto, como la i está corriendo aquí, esto va a ser igual a cero cuando i sea diferente de k y va a ser igual a 1 cuando i sea igual
acá. Por lo tanto, esta delta de Kronecker, y les voy a mostrar una forma fácil de recordar cómo funciona la delta de Kronecker. A ver, lo que hace la delta de Kronecker es esto. Aquí hay un índice repetido, ¿cierto? Entonces se lo come al índice repetido y a ese índice repetido lo convierte en el de arriba. ¿Mm? Así. Este viene aquí. Es decir, esto va a ser igual a esto. Ah, pero no es ninguna sorpresa porque Q punto por las ecuaciones de Hamilton es igual a esto. Esto ya lo sabíamos de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, hemos recuperado lo que ya sabíamos y tareita, si quieren, ¿no? Demostrar que P punto K es igual a lo que tiene que ser, pero usando el corchete de Poisson, ¿ya? Para que ustedes lo hagan en otro momento. Nosotros vamos a continuar entonces con este avance. Ese es un ejercicio. Entonces, propiedades importantes de los corchetes de Poisson. Eh, en primer lugar, vamos a tener que el corchete de Poisson de QI con QJ siempre va a ser igual a cero. Y este corchete de Poisson, a su vez, aquí vamos a anotar algunas propiedades. A su vez, el corchete de Poisson, ¿por qué puse aquí el índice abajo? Tiene que ser arriba. Esto siempre va a ser igual a cero. ¿Sí? Un corchete de Poisson sumamente importante y le llaman el corchete de Poisson fundamental es este. Corchete de Poisson de Q con P es igual a la delta de Kronecker otra vez. Tareita demostrar esto. Eh, para alguno que tenga conocimiento tal vez de mecánica cuántica, esto es como el corchete de Poisson, el conmutador del operador posición con el operador momento es igual a I h barra operador identidad. Es la expresión análoga, ¿sí? En mecánica cuántica es esto, en mecánica clásica es esto. ¿Mm? Bien, vamos a continuar entonces anotando propiedades. Por ejemplo, el corchete de Poisson de lo que sea con eso mismo es igual a cero. Y ya hemos anotado, por ejemplo, este corchete de Poisson, ¿no? Q con H me da la derivada parcial de H respecto de P y eso es Q punto. Entonces aquí para P punto yo espero tener menos de H de Q de QK. La tareita es hacer con el corchete de Poisson, ¿sí? Tiene que salir aquello. De acuerdo. Vamos a anotar más propiedades entonces. Aquí estamos anotando algunas propiedades. Estamos anotando algunas propiedades. Les vamos a poner nombres. La propiedad cero se llama bilinealidad. Que dice básicamente lo siguiente. Ajá, H, U más B. Lambda es una, perdón, dije H. Lambda es una constante y V y W son funciones del espacio de fases. Esto es igual a esto. ¿Por qué estoy poniendo brackets? Deberían ser corchetes o llaves, no sé cómo les llaman ustedes, pero yo aprendí con llaves. Ahí está. Por qué pongo bilinealidad? No debería haber puesto igual una combinación lineal aquí.
Bueno, es por una otra propiedad que vamos a ver enseguida. Es la propiedad de la anticonmutatividad y esa nos va a permitir demostrar que en realidad sí, esta linealidad que acabo de escribir es una bilinealidad. Anticon, anticonmutatividad, anticonmutatividad, pucha. A ver, ¿qué palabra más larga? Anticonmutatividad. Bueno, 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 bueno. Ay, pues, U con V, esto es igual, menos B con U. De esta sola propiedad de aquí, nosotros podemos demostrar esta de aquí, muy fácilmente, sin necesidad de abrir los corchetes de Poisson. Aquí vamos a poner más clarito esto. Esa es la anticonmutatividad. Una otra propiedad sumamente importante es la regla de Leibniz. Déjenme hacerme más espacio, ¿sí? Ahora, no me acuerdo cómo se escribe Leibniz, no sé si era con T. Leibniz, 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 ¿ya? Leibniz era, entre nos, era cristiano. Yo soy cristiano, él era cristiano también, es un defensor de la fe muy, muy querido. La regla de Leibniz es esta. Ahí está. Es como si fuese una derivada, fíjense, por favor. U con V, corchete con W. Es como, el corchete de Poisson siempre se lo ve de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo. ¿Cómo actúa el hamiltoniano sobre lo que está a su izquierda? ¿Cómo actúa el hamiltoniano sobre lo que está a su izquierda? ¿Cómo actúa? Ah, me da la derivada temporal. Aquí, por ejemplo, estamos preguntándonos cómo actúa W con U y con V. Actúa como si fuese una derivada, fíjense, por favor. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, como si fuese una derivada. La regla de Leibniz. La regla de Leibniz. Y la tercera propiedad es la identidad de Jacob, que es un poco difícil de escribir, pero es muy fácil de acordarse. Este corchete de Poisson sumado a este otro, más este otro, uy, qué difícil que es escribir el corchete a la derecha. No sé si ustedes pueden hacerlo bien. Y a veces me sale cualquier cosa. Esta es la identidad de Jacobi. ¿Qué podemos decir de esta? ¿Cómo podemos acordarnos fácilmente de cómo se escribe? Porque son permutaciones cíclicas. Fíjense, por favor. Tenemos UBW, UBW, UBW. Toda la vida. Y solo podemos hacer tres permutaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, van a haber solo tres términos. Y los corchetes de Poisson satisfacen la identidad de Jacob. Se puede demostrar esto, pero la demostración es un poquito engorrosa. Si quieren hacerlo, es un buen ejercicio, muy instructivo, pero es un poquito largo. ¿M? Es un poquito largo. Entonces, estas cuatro propiedades permiten decir que los corchetes de Poisson sobre las funciones del espacio de fases definen una, un álgebra de Lie de dimensión finita. Infinita, perdón. Un álgebra de Lie de dimensión infinita.
La álgebra de Lie, si quieren, técnicamente la escribimos así. El espacio vectorial de las funciones infinitas derivadas parciales del espacio de fases con la operación corchete de Poisson, la llamamos L, y a esta L decimos que es el álgebra de Lie. Y el corchete de Poisson lo podemos escribir como una operación, ¿no? Una operación bilineal cerrada. Esta es una operación bilineal cerrada que toma funciones del espacio de fases, toma dos funciones del espacio de fases y me manda de nuevo al espacio de fases. ¿Mm? Y de esa manera hemos escrito un álgebra de Lie de dimensión infinita, con estas cuatro propiedades. O sea, para el curso, digamos, para el curso de mecánica clásica, saber que los corchetes de Poisson forman un álgebra de Lie es un conocimiento interesante, pero que no va a ser útil más adelante. Lo importante de esta parte es saber las propiedades, que son propiedades muy simples, digamos. La bilinealidad, la anticonmutatividad es de las más importantes y la regla de Leibniz. La identidad de Jacobi casi no se usa, ¿sí? La identidad de Jacobi casi no se usa. Entonces, les voy a dejar un... Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápido. Ejercicio. Déjenme traerlo el ejercicio, por favor, mejor, para no tener que copiarlo. Este es el ejercicio. Dadas las funciones P igual a tangente inversa de P sobre Q y Q igual a la raíz cuadrada de Q cuadrado más P cuadrado, encontrar los corchetes de Poisson Q con Q, P con P y Q con P. Ah, ya. A ver, el primer corchete de Poisson, ¿cuánto sale el primer corchete de Poisson? ¿Quién me dice, por favor, rápido? ¿Cuánto sale el primer corchete de Poisson? Q con Q. A ver, veamos las propiedades. Dijimos que el corchete de Poisson de lo que sea, con eso mismo es igual a cero. Vamos a ponerles aquí puntos a las propiedades para... El corchete de Poisson de Q con Q es igual a cero. Ah, ya lo había notado, ¿no? Antes de preguntarles. Qué tontería. Bueno, de P con P, obviamente va a ser igual a cero también. El corchete de Poisson de Q con P es un poco más... Bueno, ese sí hay que calcularlo. Como tenemos un espacio de fases de solamente dos dimensiones, es decir, Q y P, no tenemos n Qs ni n P, sino una sola Q y una sola P, este corchete de Poisson se escribe de la siguiente manera. Ahí está. Ahora, obviamente aquí habría que hacer las derivadas, etcétera. Es decir, aquí en esta Q hay que meter esta expresión, en esta P hay que meter esta expresión y hacer las derivadas. No vamos a invertir tiempo en aquello. Hacer derivadas ustedes pueden muy bien, así que no vamos a invertir tiempo en aquello. Queda como ejercicio, ¿no? Queda como ejercicio, este PDF queda en el videíto, si no, de todas maneras yo se los voy a pasar, voy a subir los PDFs. Ahora sí, vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy, de las transformaciones canónicas. Ese es el punto 2. Transformaciones canónicas.
Entonces nosotros habíamos dicho al inicio de la clase que necesitábamos una integral de acción para describir a la dinámica. Otra cosa que también habíamos dicho hace una clase, la clase pasada, es que cómo se relaciona la lagrangiana con el hamiltoniano a través de una transformación de Legendre. Ahí está. Entonces aquí podemos hacer una observación muy interesante. Vamos a escribir, lo vamos a escribir como una proposición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner proposición. Proposición es la siguiente, déjenme escribirlo. Si a la lagrangiana L le sumamos la derivada total de alguna función del espacio de fases, las ecuaciones de movimiento no cambian, permanecen inalteradas. Es decir, tenemos la lagrangiana y le sumamos, vamos a tener una lagrangiana prima, una nueva lagrangiana que es igual a la lagrangiana antigua, por la derivada total de alguna función del espacio de fases. La derivada total, es importante eso, no solo la derivada parcial, la derivada total. Entonces vamos a hacer la demostración de esta afirmación. S. Vamos a tener una S', una acción prima asociada a la lagrangiana prima. Pero la lagrangiana prima es igual a la lagrangiana antigua más la derivada total de aquella función del espacio de fases. Y esto es igual a la integral de solamente la lagrangiana más la integral de T1 a T2 de T de f de T. Tomando esto, podemos escribir que la acción es S, acción antigua, ¿no? Más la función f evaluada en T1 menos T2, ¿no? O bueno, evaluada en T2 menos f evaluada en T1. Es decir, una constante. Esto es una constante. Es una constante. Es una constante. Entonces, si nosotros quisiéramos variar la acción aquí, la acción S', déjenme acomodar esto, voy a intentar hacerlo un poco más despacio. Si nosotros quisiéramos variar la acción S', vamos a tener de S' es igual a la variación de esto, que es la variación de S, más la variación de una constante que es 0. Ahí está, entonces la variación de la acción S' es igual a la variación de la acción S. Por lo tanto, nosotros recordemos que al imponer que la variación de la acción sea igual a 0, nosotros recuperábamos de esta parte en realidad, ¿no? De esta parte recuperábamos las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, o las ecuaciones de Hamilton si aplicamos esto, ¿no? Ahí está, entonces, si yo varío la acción S', lo que obtengo son las ecuaciones de movimiento de la otra acción S, ¿no? Ese es el punto fuerte, es el punto interesante, es el punto que motiva a la introducción de las transformaciones canónicas. Ahí está. Por lo tanto, la proposición queda demostrada, ¿no? Entonces podemos hacer la siguiente afirmación, que hay una equivalencia, entre la lagrangiana L, que era igual
a Q punto I a I menos H y la lagrangiana L', que era igual a Q punto I menos H. Ahí está. Más, perdón, me olvidé de esta parte, ¿no? Más de F de T. También, o sea, simplemente para recordar, si nosotros variamos la acción con la lagrangiana L, que es en realidad esta expresión, y si hacemos esto igual a cero, ¿qué es lo que obtenemos? Las ecuaciones de Hamilton, ¿cierto? Hemos hecho ese ejercicio en una clase pasada. Obtenemos las ecuaciones de Hamilton. Ahora, si nosotros introducimos, vamos a hacer en la siguiente página, si introducimos una transformación de coordenadas, y le llamamos a las nuevas coordenadas QI, que como es una transformación de coordenadas, va a depender de las Qs, va a depender de las Ps y posiblemente del tiempo. Lo mismo con PI, P mayúscula I, va a ser una función de las Qs, de las Ps y posiblemente del tiempo. Vamos a decir lo siguiente, aquí lo voy a anotar. Esta transformación se llamará canónica si existe un nuevo hamiltoniano K al que la variación de T1 a T2 de T de QI con PI menos K sea igual a cero, lo cual va a implicar el hecho de que van a existir ecuaciones de movimiento para estas nuevas variables análogas, es decir, claro, análogas a lo que teníamos para las variables antiguas. Ahí está. Si hacemos una transformación de coordenadas y hallamos ese nuevo hamiltoniano, tal que la variación de esta acción sea igual a cero, vamos a decir que la transformación se llama canónica. Esto suponiendo que para la acción antigua de las variables Q y P también se cumple el principio de Hamilton. Otra vez, si para las variables antiguas Q minúscula y P minúscula se cumple el principio de Hamilton, es decir, la variación de la acción esta es igual a cero, y si a mí se me ocurre hacer una transformación de coordenadas y existe un hamiltoniano K que no necesariamente va a ser igual a H, al que esta variación sea igual a cero, suponiendo la primera variación como igual a cero, esta transformación se llama canónica. Un poco complicado de entender, lo sé. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez. ¿No quedó claro? ¿Puedo volver a repetir? Tal vez, ¿no? Para aclararlo un poco. ¿Qué tal si yo había escrito mi anterior hamiltoniano, en coordenadas cartesianas? Escucha, pero justo tengo un problema de potencial central.
justo tengo un problema en el que el potencial solamente depende de la distancia entre un punto y el punto en particular que yo estoy considerando. Entonces, obviamente sería súper conveniente trabajar el problema en coordenadas polares. Por lo tanto, yo estaría interesado en eh, hacer esta transformación de coordenadas. Y si yo encuentro el nuevo Hamiltoniano K, voy a decir que la transformación se llama canónica y viceversa. Si la transformación yo sé que es canónica, tengo por seguro que, que existe un nuevo Hamiltoniano. ¿Sí? Aquí debería decir sí y solo sí, ¿no? Sí y solo sí. Ahora, ahora aquí viene el punto importante. Tengo dos acciones que son equivalentes. Entonces, aquellas acciones deben estar relacionadas por una derivada total. Lo voy a escribir y de ahí vamos a intentar aclararlo. Esta es la lagrangiana antigua. Va a ser igual a la lagrangiana nueva a menos una derivada total. ¿De acuerdo? Porque fíjense, si yo aquí hago la integral y hago la variación, en ambos lados voy a tener igual a cero. Por lo tanto, tiene que cumplirse esto. Tiene que cumplirse que existe una función del espacio de fases tal que, bueno, esta relación vale. Y esta es la ecuación más importante de este tema. Es la ecuación que relaciona las lagrangianas y a f se le llama función generatriz. Otra vez, para repasar los conceptos. Tengo una lagrangiana, ¿no? Tengo una lagrangiana. Esta es la lagrangiana. Yo quiero hacer una transformación de coordenadas. Si esa transformación es canónica, va a existir un hamiltoniano nuevo K, que en algunos casos le llaman camiltoniano. Y la relación de las lagrangianas va a ser a través de la derivada total de una función que se llama función generatriz. Ahora, la función generatriz es una función de todo. Es una función de Q, es una función de P minúscula, es una función de Q mayúscula, es una función de P mayúscula y posiblemente del tiempo. Pero un momentito. Si estamos haciendo la transformación de coordenadas, voy a anotar un texto aquí, lo voy a copiar simplemente. F es la función generadora, función generatriz, también le llaman en otros textos, en inglés generating function. F es la función generadora de la transformación canónica de coordenadas y momentos. En realidad, de las 4n variables, aquí tenemos 4n variables, ¿no? Tenemos nqs, np minúsculas, nq mayúsculas y p mayúsculas. Solo dos n son independientes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esa transformación y estamos relacionando unas con otras. Estamos relacionando unas con otras. Por lo tanto, solo dos n de estas variables son independientes. De manera tal que la función generadora puede ser de cualquiera de estas cuatro formas. Estas son las cuatro combinaciones posibles que se pueden hacer. Q minúscula con Q mayúscula, Q minúscula con P mayúscula y así, ¿no? Y sucesivamente. Entonces, para atacar un problema de esta naturaleza, uno tiene que hacer una elección. Ahora,
algo importante. Por ejemplo, ¿qué tal si escogemos, aquí vamos a poner, vamos a ver qué hora es. Ah, me queda poco tiempo. Ah, no me va a dar el tiempo para acabar el ejemplo. No me va a dar el tiempo para acabar el ejemplo. Mm, a ver, déjeme pensar. No, creo que vamos a tener que hacerlo la próxima clase nomás. No me va a dar realmente el tiempo. Es un poquito complicado de explicar. Así que les ruego su paciencia y lo veremos la próxima clase, ese ejemplo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Boris. Quisiera preguntarles, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Sé que esta parte de transformaciones canónicas es, pucha, es abstracta, es difícil, ¿sí? Pero mi consejo es leer el texto. A los que están por tomar la materia, leer el texto que el docente vaya a recomendar, leerlo con mucha paciencia, con mucha calma, y así se aprenden las cosas, ¿no? Eh, una mala costumbre que tenía yo era de querer aprender todo a la rápida. Y la verdad es que no es muy edificante, no es nada productivo. El estudiar esta carrera es de sentarse, dedicarle tiempo a la lectura, a la resolución de los problemitas, con mucha paciencia, ¿no? Requiere mucha paciencia esta carrera realmente. Eh, ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Adelante. Tenemos unos cuantos minutos para preguntas, dudas, no necesariamente del tema, no tiene que ser necesariamente de este tema. De acuerdo. Si no hay dudas, comentarios, tal vez. Ah, algo que siempre les digo, ¿no? Como estamos en las clases de apoyo, como estamos en las clases de apoyo, ustedes durante este fin de semana pueden enviarme problemas que quieran que resolvamos en clase. Problemas difíciles, problemas interesantes, que les haya parecido bonitos. eh, una ojeada a los libros es un consejo que podría darles si es que van a tomar recién la materia. Una ojeada, preferentemente el índice, ¿no? Verlo el índice, ver qué temas les esperan, para adelantar un poco, siempre es bueno adelantar material. eh, y eso, les decía, que me pueden enviar ejercicios, problemas durante el fin de semana para que los resolvamos el día miércoles y el día jueves, ¿de acuerdo? Por el momento eso sería todo conmigo, entonces. Muchas gracias, muchachos, por su asistencia, por su atención, por su buen humor. Gracias, Denis. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Que estén bien, chicos. Bueno, voy a cerrar la sesión aquí.